días, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está mi querido público de Corpagua TV? Pues una vez más con estas clases de cocina. Antes de iniciar la clase de cocina les comento que ya para los próximos módulos que vamos a estar tratando va a ser un poco más práctica la clase, entonces la vamos a ver en la cocina del restaurante. ¿Por qué? Porque se vienen clases de cortes y necesito explicarles a detalle qué es cada corte y cómo se hace correctamente. En la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre los tipos de cocción. ¿Se acordaban más o menos que hablábamos de que existían los húmedos, los secos y los mixtos? Los mixtos siendo la combinación de los húmedos y de los secos. Los húmedos siendo más que todo por expansión o extracción. No sé si se acuerdan que decíamos que cuando era expansión o extracción poníamos el ejemplo de la sopa, del sancocho, que entonces por un tema químico que se llama ósmosis, todo lo que era la sustancia de los vegetales quedaba en el líquido y todo lo que condimentábamos en el líquido quedaba en los vegetales. Entonces esa, por así decirlo, esa comunicación bilateral entre productos hacía lo que era un tema de extracción. Y de expansión era porque efectivamente, por ejemplo, si en una sopa estamos agregando papa o yuca, ese vegetal deja de ser tener una consistencia firme para tener una consistencia más blanda y se expande ligeramente. De hecho, si ustedes hacen, por ejemplo, la prueba y cocinan, no sé, una papa con piel o un pedazo de yuca, el gramaje en crudo va a ser diferente al gramaje cocido. Tiende a ganar un poco más, o si es otro tipo de vegetal tiende a perder un poco más. Entonces eso depende. Hablábamos del seco, que era por concentración y contracción. Recuerden que la idea de cocinar en seco es, o en su efecto, en lo que sería el tipo de cocción seco era concentrar sabores, como cuando sellamos una carne, como cuando reducimos algo con un vino para desglasar, como cuando horneamos un pollo. La idea es eso, concentración de jugos. Y a mayor concentración de jugos, mayor sabor. Y por último teníamos el mixto, que decíamos que combinaba ambos. Podía ser uno húmedo y concentración y viceversa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto podía ser que si estamos haciendo un estofado, comenzamos con el tipo seco, por concentración y contracción, a cocinar la carne, a sellarla o a dorarla para que quede bien. Y luego pasábamos a un método húmedo. ¿Por qué? Porque le agregábamos vino tinto, caldo de vegetales y otros ingredientes para cocinar el estofado. Y por medio de una ósmosis, entonces, ese incremento de sabor por la concentración de la carne que tenía quedaba en la misma salsa y hacía que supiera mucho más rico. De ahí pasamos a los métodos de cocción. Los métodos de cocción básicamente es el proceso que utilizamos para cocinar un ingrediente, pues, o un alimento en general, y que mezcla los diferentes tipos de cocción. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos últimos 5 que nos quedan por ver. Tenemos estofar y guisar. ¿Qué les suena a ustedes estofar o guisar? Háganme saber en los comentarios qué les suena a ustedes estofar o guisar. O denme un ejemplo de estofar o guisar. Para mí guisar, la carne en salsa. Una carne en salsa. ¿Qué más? Una cocción de largo tiempo en un medio líquido. Una cocción de largo tiempo en un medio líquido. Efectivamente, entonces, hay un medio húmedo que es una salsa, hay un proceso de cocción, pero juega un factor muy importante y es efectivamente el tiempo. ¿Qué tipo es? Mixto. ¿Por qué? Casi siempre cuando vamos a estofar o guisar tenemos que primero, por concentración o contracción, cocinar el producto. Si vamos a hacer un sudado de pollo, que en las casas nos encanta hacer sudado de pollo, muchas veces lo que hacemos es como que doramos un poco el pollo y lo sellamos para que coja como colorcito, saborcito. Luego en la misma, o por lo menos mi abuela cuando hacía pollo al curry, ella le llamaba al curry porque usaba ese sobrecito de curry. Ella lo que hacía era que sellaba el pollo, lo doraba, le agregaba el polvito de curry porque ella decía que en el mismo aceite ese curry se activaba y daba más sabor y más aroma.
y luego le agregaba o agua o alguna salsa o algún fondo de vegetales. Entonces, se refiere a mixto es porque efectivamente comenzamos con una cocción en seco. Si se refiere a una cocción en seco es que así esté cocinándose en aceite, es seco, porque es que el aceite no es húmedo, es un medio oleoso, o sea, es un medio graso. No cuenta como líquido, como tal, para la cocción. O sea, no es como que voy a tirar a cocinar el pollo, por así decirlo, en un montón de aceite y voy a decir, es que lo estoy sancochando. No. Ahí entra otra técnica que la hablábamos anteriormente, que era el confit, que era una cocción lenta en un medio graso, pero eso es otra técnica diferente. Y luego lo terminábamos con humedad porque lo cocinábamos en un medio líquido. ¿Eso qué hace? Que por ósmosis entonces haya un intercambio de sabores y coja más sustancia. Lo mismo que pasa con los fondos. Cuando hacemos un fondo que básicamente es un caldo, puede ser de vegetales, de pollo, de pescado, de mariscos. Cuando hacemos eso para hacer cualquier comida, el mejor ejemplo de un fondo es cuando hacemos un sancocho o una sopa. Hay gente que le gusta sellar la carne de una sopa para que le dé más sabor. Hay gente que pone directamente la proteína en el agua. Pero cuando hacemos esa cocción, como está en un medio líquido, entonces va a haber un intercambio de sabores y va a hacer que todo tenga más sabor. Cuando dicen vamos a hacer unos frijoles pero vamos a ponerle garrita porque eso le da sustancia, es porque el cerdo suelta todo ese saborcito. Hay gente que yo he visto de hecho que cuando van a hacer frijoles en el mismo, pues ponen el chicharrón en una pitadora. Como el chicharrón se hace con su misma grasa, extraen el chicharrón y dentro de ese mismo, pues, pitadora montan los frijoles para darle sustancia a lo que estamos haciendo. Transferencia, convección. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de convección a qué nos referíamos? Es un tipo de transferencia de calor. Había convección, había también conducción. La convección básicamente puede aplicarse en seco cuando estamos horneando algo, de hecho, por eso le llaman hornos de convección, porque tienen un ventilador que empuja el aire caliente del horno y hace que la cocción sea de una forma uniforme porque el aire circula. O sea, el aire en el horno se mueve así. A veces lo tiene de este lado, entonces el aire se mueve así. Lo más tradicional es que esté en el fondo del horno. Pero la convección también aplica a un medio húmedo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo estoy utilizando la convección es rodear el producto que estoy cocinando con algo caliente. Entonces, en el medio húmedo, en el medio seco es aire caliente, en el medio húmedo es un líquido caliente. Entonces está como todo en el mismo proceso. Un ejemplo de estofar o guisar, como decían ahí, cuando hacemos una carne en salsa. Yo cocino la carne, la sello y luego le pongo mi licuado de tomate, o hay gente que por ejemplo no le pone un licuado de tomate, sino que le corta una vez directo cebolla y tomate y curiosamente le agregan sal. Y no, eso se hace la salsita ahí solo, pero es que químicamente está sucediendo un proceso. Por concentración se está cocinando la carne y cuando se reduce queda la salsa, porque no le ponemos ni fécula ni harina de trigo para espesarla, ¿cierto? Ella se reduce solo y queda la salsa. O dicen, no, le voy a poner la sal porque eso ahí le da eso hace que suelte agüita rapidito y todo, pero ¿por qué sucede eso? ¿Cierto? Inconscientemente estamos aplicando técnicas de cocción, pero acá las estamos entendiendo mucho mejor. Entonces, ¿por qué le ponemos la sal? ¿Por qué creen? ¿En serio? Le vamos a poner el tomate, la cebolla y le voy a agregar un toque de sal para dar sabor. Es válido, claro. Es que si nos ponemos a analizar, si cocinamos sin sal, los ingredientes van a saber a lo que saben, ¿cierto? Tal vez una forma de deshidratar ciertas proteínas para que ayuden a la concentración del sabor y la espesura. Exactamente. La sal
tiene una característica muy particular y es que sirve como un deshidratador. El sodio, al contacto con cualquier producto vegetal o animal, tiene una característica y es por la salinidad que tiene ese sodio, deshidrata. O sea, ¿a qué nos referimos? Con deshidratar, a que expulsa ese vegetal o la proteína expulsa esos líquidos. Por eso, por ejemplo, cuando muchas veces, no sé si han escuchado en sus casas, ustedes por favor díganme, dicen, no, voy a hacer unas berenjenas, ay, pero ponle en agua con sal, para que se desangre, dice, para que se desamargue, ¿cierto? Y es porque efectivamente, pues, la piel de la berenjena tiene ciertos componentes químicos que hacen que se sientan un poco amargos, si y solo si no se sabe cocinar bien. Porque si saben cocinarlo bien, no tienen que hacer eso. Entonces la sal deshidrata. Por eso es que le ponemos la sal. Entonces eso hace que el tomate se deshidrate, que suelte esos jugos, que la cebolla se deshidrate. Entonces cuando venimos a ver, comenzamos a mover con el tenedor y estamos majando, o sea, triturando con el tenedor porque estamos revolcando la carne ahí y inconscientemente hicimos una salsa. Pero cuando entendemos ya este proceso y queremos sorprender a alguien, le decimos, te voy a preparar una carne guisada que te va a encantar. Yo le pongo sal porque con la sal yo deshidrato el tomate y con eso hago la salsa y por reducción la salsa queda lista. Y la gente así, ¿cómo, doña Maruja? Porque lo vi en el programa de cocina con el chef Alejandro en Corpagua. Luego vamos a saltear. ¿Qué les suena saltear? Me pueden hacer hasta la mímica si quieren. ¿Qué les suena saltear? Para mí, o sea, cuando sale saltear vegetal es saltear en aceite, como sofreír, algo por encima. Sofreír, saltear. Es como decir, no cocinar del todo un vegetal, sino vas a sellarlo para que por dentro esté crujiente y por dentro esté suave. Crujiente, por dentro esté crujiente y suave. Puede ser. O se puede decir al dente. Al dente, sí. Saltear, efectivamente, es saltear, saltar, básicamente, es en una sartén o en un wok cuando estamos cocinando, pero hay algo muy importante y es que cuando vamos a saltear es a una temperatura muy alta, porque la intención de saltear es sellar con poca cantidad de aceite o con poca cantidad de un método, de un líquido graso, un producto en particular. ¿Para qué? Para que el fuego alto permita sellar el producto y al mismo tiempo permita una concentración de sabor. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, vamos a hacer un chow fan, entre paréntesis, un arroz salteado al wok de China con pollo, ¿yo qué les digo? Vamos a marinar con pimienta blanca, un toque de aceite, sal y fécula, y el wok tiene que estar muy alto y el aceite para que cuando lo salteemos se cree una costra dorada afuera y por dentro quede el pollo jugoso para cuando el cliente lo coma. Entonces eso es lo que sucede con el salteado. Tipo de cocción: seco, concentración. ¿Por qué es seco? Porque, como les dije, el aceite o el medio graso no cuenta como un líquido, no cuenta como humedad. Básicamente vamos a comprender que lo que cuenta como humedad para con la cocción en un medio húmedo va a ser que tenga H2O o en su componente tenga agua, por lo menos. Entonces, cuando hacemos tomate, salsa de tomate, que licuamos el tomate o algo así, siempre tiene agua naturalmente. Entonces, eso es lo que vamos a tomar nosotros en cuenta cuando sea una cocción húmeda. Es seco porque efectivamente necesito saltearlo con poca cantidad de líquido graso y no hay nada líquido como tal. O sea, no hay un vino, no hay nada de eso. Y es concentración porque por medio del sellado a alta temperatura se sella toda la carne y se concentra el sabor. Entonces, eso básicamente es lo que cuenta como saltear. ¿Qué tipo de transferencia? Conducción. ¿Por qué es conducción? ¿Se acuerdan que hablábamos de conducción? Transferencia de calor.
Es una transferencia de calor, pero ¿cómo? ¿Directo o indirecto? Directo. Una transferencia de calor directo. Es como esas estufas que son de conducción, por ejemplo. Que yo pongo la olla y ahí mismo se calienta rapidísimo, pero yo quito la mano y pongo la mano y ya no conduce nada. Entonces, transferencia, conducción. ¿Por qué? Porque estoy cocinándolo en una sartén. Y la sartén está súper caliente y tiene contacto directo con el producto. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un salteado, siempre va a ser del tipo de transferencia de calor conductor, porque el producto está teniendo contacto directamente con una superficie de cocción. Cualquiera. Si yo hago, por ejemplo, un asado, ¿ustedes creen que sería por conducción? Sí. ¿Por qué? Porque estás conduciendo el calor a una malla, una rejilla de metal en la que vas a poner una proteína. Estás conduciendo el calor a un cierto objetivo. ¿Qué dice Gina? Todo es válido. Yo me estoy haciendo unas costillas de cordero a la barbacoa, ¿cierto? Entonces el compañero dice que es conducción porque tengo las costillas en la rejilla donde estoy cocinándolas. Pero ¿de dónde está saliendo el calor? ¿De la rejilla o del carbón? Del calor. Entonces, si yo estoy cocinando la chuleta de cordero directamente en la rejilla y no en el carbón, entonces hay una conducción. Si es una parrilla eléctrica, sí. Aquí existe radiación, porque el calor se emite por el carbón y está irradiando calor hacia otra superficie. Ahora, si yo tiro la chuleta de cordero directo al carbón, pues ahí sí estamos cocinando directo, pues en conducción. Freír, lo que más nos gusta, freír cosas. Tipo, seco, concentración. ¿Qué es la fritura? Sumergir un producto en un medio graso a una alta temperatura o temperatura controlada para generar una costra crocante y dorada por fuera, permitiendo que internamente quede jugoso o suave, como pasa con el caso de las papas fritas. ¿A quiénes les gustan las papas fritas de McDonald's, por ejemplo? A todos, ¿cierto? Ese es mi gusto culposo, señores. Pero uno las prueba y por fuera son doradas y por dentro son suavecitas. Eso es lo bueno. Entonces, cuando fritamos, tenemos un tipo de cocción seco y concentración. ¿Por qué seco si lo estoy fritando en un medio graso? Porque no hay un líquido de por medio, o sea, no hay agua. No hay un componente que tenga agua, como una salsa de tomate, como o una salsa como una bechamel o una pomodoro. No, simplemente lo estoy fritando en aceite, y por concentración es porque estoy generando precisamente una capa crocante en el producto para que se selle y me mantenga todos sus sabores. Transferencia, igual. Convección. Aquí desbloqueamos otro punto, y es que la convección no solo aplica para aire caliente y líquido caliente, o sea, agua caliente o algún medio líquido caliente. También aplica para la grasa. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo con la convección es distribución de calor de forma básicamente como 360. O sea, mientras el producto si yo estoy haciendo esto, cocinándolo desde acá abajo, es conducción. ¿Por qué? Porque donde tengo yo mi calor es acá en la palma de mi mano. Pero si yo estoy cocinándolo todo así, es convección. ¿Por qué? Porque la distribución de calor es en todo el cuerpo del producto. Eso quiere decir que hay una cocción uniforme y totalmente paralela. O sea, hay una cocción
que cubre todo y eso va a hacer que el producto quede bien cocinado en todas sus caras. Porque si yo trato de fritar con muy poco aceite porque estoy a dieta y no voy a consumir tanto y solo lo hago así, entonces que sí, es plenamente válido, pero como es un método, un tipo de cocción de conducción, entonces me toca estar volteando a cada rato el producto. Vamos entendiendo hasta acá, ¿cierto? Entonces, la fritura es buena porque nos permite efectivamente concentrar ciertos sabores que queremos destacar. La fritura más común que conocemos, yo creería que a nivel mundial, es las papas fritas. Es el mejor ejemplo. De hecho, por ejemplo, si probamos en el centro de Medellín que lo venden las papitas criollas fritas, ustedes se van a dar cuenta que a veces son como un poco crocantes y brillantes por fuera y por dentro son suavecitas, son blanditas. Si queremos decorar un plato, hacemos chips de plátano verde y quedan como muy buena opción para decorar. Si queremos hacer patacones, por ejemplo, que aplicamos una doble cocción, es también un medio graso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un toque diferente del sabor, el patacón queda crocante si lo sabemos utilizar. Si no sabemos utilizar la fritura y se nos pasa la temperatura del aceite, puede suceder que el producto se queme y sepa maluco, o que el mismo aceite se queme y el producto sepa maluco. Entonces, estos tipos de método de cocción también requieren tener un control con el tema del tiempo, de saber cómo manejar en qué momento vamos a cocinar. Luego tenemos hornear. ¿A quién le gusta hornear cosas? A todo el que le gusta la repostería. Pues no solo la repostería, yo puedo hornear pollo. Al que más le gusta hornear. ¿A Gina le gusta hornear cositas? A las hijas. ¿Y en la casa de ustedes les gusta hornear? Pues siempre horneamos algo, por lo menos. Entonces, el mejor ejemplo, cuando vamos a hornear la torta envinada, que no puede faltar en una boda, en diciembre, en un evento especial o en un café del día a día. El pan de bono cuando lo horneamos, el pancito agridulce. Hornear es un método también de cocción en donde introducimos un producto, puede ser animal o vegetal, pues, a un horno. Y a veces esto que afecta el tipo de cocción, lo que cambia son las temperaturas. Porque las temperaturas en algunos hornos pueden llegar hasta 300 grados. Si hablamos, por ejemplo, de un horno de pizzería, puede llegar hasta 400 y 600 grados. Y a mayor temperatura, menor va a ser el tiempo de cocción según lo que quiera preparar. No quiere decir que voy a meter a cocinar un tomate a 600 grados y obviamente como no quiero hacer es eso, porque no es mi intención, se me puede quemar el tomate o explotar. Tipo de cocción: seco y concentración. ¿Por qué seco? Porque cuando nosotros vamos a hornear, la ley dice que cuando vamos a hornear se tiene que hacer en 3 pasos. El primero es que ponemos el horno muy alto. ¿Para qué? Por el método seco, en la bandeja donde está el producto, por ejemplo, un pollo horneado, primero se dore por fuera. Es como si lo estuviéramos sellando, pero con el horno. Luego le bajamos la temperatura a la mitad para poder hacer un cambio interno de temperatura y que el producto ya comience a cocinarse. Y luego ya le bajamos la temperatura a un punto mucho más bajo y lo tapamos a veces con papel de aluminio para que por medio de una cocción larga se termine de cocinar el producto. Entonces, seco y concentración es porque generalmente cuando horneamos algo, a veces o particularmente con proteínas animales, puede pasar de que el mismo calor haga que haya una ligera deshidratación del producto. ¿No han visto que cuando hacemos pollo horneado, por ejemplo, la bandeja sale con ese montón de líquido? Pero cuando probamos el pollo, sabe muy bueno. Por eso hay mucha gente que cuando está horneando pollo o pavo, como se hace a veces en Estados Unidos, se baña con la misma salsa a medida que se va haciendo la cocción, para concentrar por capas un poco más ese sabor. Transferencia. Vean que aquí la transferencia es muy interesante porque hay radiación, conducción y convección.
Radiación es porque hay una irradiación de calor de forma indirecta, ya sea de la superficie de abajo, que habitualmente los hornos que son a gas tienen abajo las flautas donde transmiten pues el fuego, pues el calor. Entonces el calor va de abajo hacia arriba y la cocción puede ser un poco más demorada. ¿Por qué? Porque hay más temperatura en la base que en la superficie. Conducción, porque efectivamente cuando estamos horneando, la bandeja o la superficie donde ponemos a cocinar ese producto se calienta y comienza realmente a cocinar. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un fondo oscuro de res, ¿cierto? Un fondo oscuro de res es como un caldo que hacemos. Imagínense que vamos a hacer un sancocho de res, pero sin sal, sin sabor, para utilizarlo como un caldito para otras preparaciones. Bueno, eso es como un fondo un poco similar a un fondo oscuro de res. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacemos un fondo oscuro, los huesos los metemos al horno en una bandeja sin nada a quemar, o sea, a tostar, a rostizar. Lo mismo que en los vegetales. ¿Eso qué va a hacer? Por conducción hay una concentración de sabor, hay básicamente como una cocción muy agresiva en la superficie, porque cuando se hace particularmente ese proceso se hace aproximadamente unos 250 grados más o menos. Y aparte de eso, lo que va a suceder es que cuando yo voy a hacer el fondo me va a dar mucho más sabor. Entonces hay un tema interesante. Y convección es porque efectivamente el horno transmite todo el calor a su alrededor. Ahorita ya casi la mayoría de los hornos que están saliendo tienen ventilación para precisamente distribuir ese calor. Pero cuando no tienen ventilación, por ejemplo, toca esperar a que el horno se precaliente, que tenga la temperatura ideal. Porque ¿qué va a pasar? Si yo meto un producto, o por ejemplo una torta, al horno y yo no tengo precalentado el horno, la cocción no va a ser pareja. Entonces se me puede quemar la base de la torta y arriba la vemos doradita y todo. Y cuando la sacamos, la torta está como un carbón en la base. Que nos ha pasado, a mí me ha pasado en la casa, lo confieso. Entonces vean que todo esto que vemos acá, estos métodos los aplicamos diariamente, día a día en nuestras casas, y a veces no entendemos cuál es su nombre. Pablito, dame un ejemplo de una comida que tú hagas en tu casa que para ti sea como parte de tu vida cotidiana. Y ustedes también, déjenme en los comentarios qué tipo de comida hacen en su casa diariamente para que analicemos cuál es el método de cocción de esa comida. Diaria, carnes asadas más que todo. Carne asada. Entonces la carne asada se puede considerar, bueno, aquí no está, pero la carne asada se puede considerar como parte del asado, lo que es asar. El tipo seco, concentración. ¿Por qué? Porque lo estoy cocinando a una temperatura alta en una sartén, sellando para concentrar sus jugos. Transferencia, conducción. ¿Por qué? Porque quien está conduciendo el calor es directamente la sartén y no hay aire caliente. Gina. No, en la casa siempre se comen guisados, o sea, salchicha guisada, carne guisada, o ya sean frijoles. Bueno, entonces la compañera es la reina de los guisos, como muchas de nuestras casas aquí también. Pues aquí yo he visitado amigos acá en Guatapé y hacen sus frijoles, que se podría decir también que es como un guisado. Hacen su carnita sudada, su posta sudada, su muslito sudado. Entonces entra en lo que es estofar y guisar. Entonces vean que todo lo que tiene que ver con los métodos de cocción es algo que realmente nos involucra a todos, y que las técnicas de cocina realmente es algo que nos involucra a todos diariamente. Por eso nosotros por Corpagua TV transmitimos estas clases, para que precisamente nos demos cuenta de que la alta cocina o la gastronomía o las técnicas de gastronomía nos involucran a todos al mismo tiempo, solo que a veces no conocemos cuáles son sus nombres. Cuando yo era joven, les voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo era joven, mi mamá me ponía a mí a cocinar. Pues en Venezuela, yo soy de Venezuela para los que no me conocen,
hacíamos caraotas, que es como un frijol negro, y ella siempre hacía un sofrito. Un sofrito es como una cocción, no es una fritura, pero es una cocción un poco con más cantidad de grasa y se hace una ligera salsa, por eso se llama sofreír, porque estamos cocinando un poco más un producto en un medio grasa. Entonces yo siempre hacía un sofrito con ají dulce, cebolla, le poníamos a veces cebolla larga, ajo, pimentón, todo eso. Y cilantro, que no le podía faltar el cilantro. Y ella me enseñaba a mí eso, mira, hazme esto y cocínamelo así. Que no se cocine mucho y que no se quemen los vegetales. Luego se lo vamos a echar a las caraotas y luego le vas a poner esto a las caraotas. Y yo, bueno, pues yo lo hacía como ella me decía. Y cuando comencé a estudiar gastronomía, pude ponerle nombre a todo eso que siempre hacía en mi casa. Entonces yo ya entendía que yo no estaba haciendo un sofrito porque mi mamá le dijera sofrito, sino porque ya sabía por qué se llamaba sofrito. Yo ya entendía por qué cuando yo cocinaba ese guisito o cuando yo acá en Guatapé hago mis frijoles y hago un ahogado, yo ya entendía por qué cuando yo reducía más el ahogado se concentraba mucho el sabor y sabía súper rico. Yo ya entendía que era precisamente por una concentración en la cocción. Yo ya entendía por qué cuando yo iba a gratinar, que es el último que vamos a ver, se ponía eso doradito encima y sabía tan delicioso. Entonces comencé a entender que todo lo que hacemos en la cocina siempre tiene un nombre lógico. Y a veces en nuestras casas cocinamos algo y digo, no, yo cocino los hongos así con exceso de sal porque igual ellos no quedan salados, porque quedan bien. Y cuando lo probamos, efectivamente sucede así porque el hongo, al ser un cuerpo vegetal, bueno, ni siquiera forma parte del mundo vegetal, sino del mundo fúngico de los hongos, que son plantas extraterrestres para mí. Ellos tienen mucho líquido, entonces cuando ellos botan ese exceso de líquido, hace que no absorban tanta sal y cuando lo probamos quedan en el punto correcto. Como cuando cocinamos unas carnes envueltas en sal, pues cuando uno lo va a probar, no tienen exceso de sal. Entonces cuando entendemos eso, estamos ya cocinando con conciencia. Gratinar, el favorito de muchos y el odiado por algunos. El favorito de muchos porque nos encanta la lasaña, nos encanta el robo a lo basa con camarones gratinados encima, nos encanta el pan de ajo con queso parmesano gratinado, nos encanta la pizza que se vea con ese quesito así doradito encima fundido. No sé, otro ejemplo, ¿qué más puede ser gratinado? Una salchipapa gratinada, eso es otro nivel. Eso por ahí de 40.000. Pablito. Escríbanme ejemplo en los comentarios de qué les gusta gratinar. Gratinar es un proceso de cocción básicamente en donde por un calor directo se dora un producto. ¿Qué sucede? Que el gratinado debe cumplir algo. Para yo gratinar algo generalmente tiene queso encima, que lo vamos a llamar queso como un medio láctico, ¿cierto? Seco, concentración, el tipo de cocción. ¿Por qué? Porque no lo estoy metiendo en un medio húmedo, vamos a llamarle para no confundirnos. No es un medio graso, sino un medio, no está en una salsa ni nada, sino está con calor directo. Y concentración es porque sucede algo, muchachos, y esto sí se los quiero como explicar. Cuando nosotros estamos gratinando, ¿cierto? Generalmente el fuego está acá encima. Mi producto que estoy gratinando está acá. En este caso, pues una lasaña.
Y el calor que se está presentando es un calor directo. Si ustedes, por ejemplo, revisan un horno, siempre en las funciones para gratinar sale la lineecita arriba. Pueden identificarlo porque a veces en el horno sale un cuadrito así y sale esta lineecita así. O sale un cuadrito así y sale una lineecita así. O sale un cuadrito así con una lineecita así. ¿Cierto? Ha pasado. ¿Qué pasa acá, muchachos? Radiación. ¿Por qué? Porque estoy irradiando calor desde arriba hacia abajo. Aquí, y en esto sí voy a ser muy detallado para explicarlo, sucede una reacción química que se llama reacción de Maillard. La reacción de Maillard o Maillard, como le quieran llamar, básicamente es que cuando nosotros estamos gratinando, como generalmente ese gratinado aplica es para productos que en su tope tienen queso, el queso es un lácteo. Los lácteos tienen ciertas azúcares y esas azúcares por concentración se activan y hacen que se pongan dorados. ¿Por qué? Porque hay una caramelización de las azúcares contenidos en el medio láctico. O sea, reacción de Maillard. Y si hay reacción de Maillard, el umami, que es el quinto sabor, se expresa como la concentración o la mezcla de todos los sabores para potenciar el sabor en un producto que estamos comiendo. El umami se presenta. Por eso nos encanta tanto la lasaña. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gusta ese crocantico arriba del queso parmesano así doradito y fundido. O en la pizza, ese doradito así del queso que se estira también. O esta reacción también se puede aplicar muchas veces cuando sellamos una carne. ¿Por qué? Porque también ese dorado activa un poco ese sabor, solo que no aplica tanto es porque obviamente una carne no tiene leche, no tiene un medio láctico, no tiene azúcares. Entonces esta reacción de Maillard se va a ver mucho en el gratinado. Por eso esta transferencia por radiación en el proceso de gratinado me parece que es una de las cocciones más interesantes, porque también hay procesos químicos ahí presentes que visualmente se observan. Porque en todas las técnicas o métodos de cocción que hemos visto hay un proceso químico. ¿Cuándo hay un proceso químico? Porque hay una alteración del cuerpo que estamos cocinando, ya sea del vegetal o de la proteína. Mientras hay una alteración o un cambio visual o no visual, hay un proceso químico. Lo mismo que cuando horneamos una torta, cuando hacemos un pan, que hay una activación de las levaduras por medio de las azúcares que se contienen tanto en el azúcar añadido como en las harinas. Hay un proceso químico, pero el gratinado, es un proceso químico más visual. ¿Por qué? Porque nos da la señal a nosotros de que ya está listo. Si yo salteo unos vegetales o algo, pues puede que a lo mejor el tiempo de cocción del salteo de vegetales para Gina sea diferente al tiempo de cocción mío. Porque visualmente Gina lo identifica o intenta identificarlo de una forma, o yo visualmente intento identificarlo de otra forma. Pero no hay algo que me diga ya está listo, porque puede que a lo mejor el brócoli por la cocción sí se ve muy verde y nosotros decimos, ay sí, ya está listo porque el brócoli está listo. Pero a lo mejor la berenjena se ve medio translúcida, pero no está del todo completa, y cuando la vamos a morder es como si fuera un pedazo de anime de icopor que estuviéramos mordiendo. Entonces no hay una cocción. Pero con el gratinado, si él está dorado, está listo, ya. No hay para dónde coger. Con la pizza, si la pizza está dorada y los bordes están dorados, pero el queso está fundido y
doradito, está listo. Si voy a hacer unas berenjenas a la parmesana y ya el parmesano está dorado, está listo. Gina, ibas a preguntar algo. No, que ya entendí algo. O sea, a veces nosotros, por lo menos yo a veces la salchipapa la gratino con crema de leche, pero no en un horno, sino que lo hago en un sartén. Y ya entiendo porque a veces cuando me coloco azúcar a veces se me ponía muy duro, pero debe ser por eso, cuando ya tenía mucho tiempo de cocción. ¿Pero duró qué? Se ponía feo, mucho chicloso. Pero cuando estaba medio frío. Sí. No, pero ahí sucede algo. Ahí sucede y les voy a responder al público de una vez también porque esto es muy interesante lo que tú dices, que a veces cuando cocinamos con crema de leche, cocinamos mucho, cuando se reduce, sí, se ve cremoso, pero cuando se enfría está duro. Es porque hay que entender algo, muchachos. La crema de leche en comparación de la leche es, como bien dice, crema a partir de leche, pero su contenido graso es muy alto. Entonces, ella no funciona como la mantequilla que tiene grasa y si se enfría o no, igual sigue ahí presente. No, la crema de leche es como si fuera vamos a llamarlo un diluyente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al tener un cuerpo tan graso, de hecho, por ejemplo, cuando ustedes van al mercado, si revisan las cajas de crema de leche, ya sea Alquería, Parmalat, Colanta, La Campesina, no sé cuál otra marca, Lati, siempre en su contenido debe decir cuál es la cantidad o el porcentaje de grasa que contiene esa crema de leche. Entonces, ¿qué supone? Que como la crema de leche es un diluyente, se utiliza en ciertas cantidades para fundir quesos, fundir mantequillas, para acompañar para un puré de papa, por ejemplo, para mezclarlo con queso parmesano u otros quesos para gratinar. Pero ¿qué sucede? Que la crema de leche, si lo ponemos a aplicar en una cocción por concentración, o sea, por reducción, no va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque, muchachos, cuando tenemos un producto que tiene grasa, tiene dos comportamientos químicos según su temperatura. Hay aceites, por ejemplo, que si no son de girasol, sino aceite vegetal, y ustedes hacen una conserva con ese aceite y lo meten a la nevera, el aceite, ¿qué pasa? Se empasta. Pero si lo sacamos de la nevera a temperatura ambiente, se pone líquido. Lo mismo sucede con la crema de leche. Si la crema de leche la cocinamos por mucho tiempo y no le damos la utilidad que se le va a dar, si ustedes quieren hacer una salsa o una crema de champiñones o lo que quieran, y le van a poner crema de leche, no tienen que colocarle una cantidad exagerada de crema de leche. Es un diluyente. Le colocan un poquito para darle un toque, un sabor y ya. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cometemos el error de que, voy a hacer un pollito con crema blanca y maicitos. Entonces hacen el pollo, le agregan la lata así de maíz, cocinan un poco con mantequilla, le colocan 3 cucharadas de mantequilla, le agregan un chorrote de crema de leche y parmesano. Sí, mientras esté caliente, eso va a estar perfecto. Pero si se enfría, eso se va a empastar. ¿Por qué? Porque como es una grasa, es lo mismo que pasa con la mantequilla cuando se enfría. Se vuelve otra vez a compactar y a endurecer. Y como ha habido una pérdida de líquidos por reducción y concentración de la cocción, se va empastando aún más, porque es que la crema de leche está conformado por dos: su cuerpo tiene grasa, que es el medio oleoso, y tiene líquido, que es el suero de leche. Entonces, cuando yo cocino mucho la crema de leche, este líquido, este suero, se comienza a evaporar. Pero como la grasa no se evapora, se comienza a evaporar el suero y va quedándome la grasa, que como está caliente sí se ve líquido, pero cuando se enfríe, este porcentaje ya deja de ser igual.
Y cuando se enfríe, este porcentaje cambia y este baja. Entonces, cuando esto sucede, ya lo que me va a quedar ahí va a comenzar a ser la grasa. Ustedes han visto que, por ejemplo, si ustedes están montando una crema chantilly, ella tiene un punto en el que ya está aireada y está estable. ¿Han visto? ¿Cómo así? Cuando comemos fresas con crema, la crema chantilly es estable, ¿cierto? Tú la puedes coger así, la puedes voltear la cuchara y no se cae. ¿Sabes cómo se hace una crema chantilly? Crema de leche y azúcar. Si no lleva azúcar, se llama nata montada. Y simplemente. Si lleva azúcar, es chantilly. Entonces, ¿qué pasa? Como la crema de leche tiene grasa y líquido, la grasa al emulsionarse, emulsionar es incorporar aire a una mezcla que tiene aceite o un medio oleoso. Esto, al incorporarle aire, porque lo estamos batiendo, se emulsiona y se levanta y triplica su tamaño. Entonces queda estable. Pero si yo la dejo reposando ahí, pues obviamente se comienza a separar. Si yo, después de que la crema de leche está montada, y aquí les va un tip para ustedes, para que hagan, vamos a ver si adivinan qué van a hacer. Si yo esa chantilly la sigo montando y montando y montando, ¿qué va a pasar? Se va a separar. Químicamente rompo la estructura molecular de la crema de leche y la separo. Entonces, ¿qué ocasiono yo? Por infidelidad, un divorcio. ¿Por qué? ¿Quién era el tercero en esa relación? El batidor. Y se rompe esta relación, entonces sale un líquido blanco que es el suero. Ese suero, ojito con este dato, el suero lo podemos guardar. No vayan a decir, no, esto se me dañó, lo voy a botar. No. Cogemos el suero, lo guardo en mi nevera y cuando vaya a hacer una red velvet o cuando vaya a hacer otra torta que quiera darle un sabor diferente, ya tengo mi buttermilk o leche de mantequilla, como le dicen, sin necesidad de echarle limón. Y con lo otro, con la grasa que está solidificada, obtenemos mantequilla artesanal. Entonces, que estoy montando una crema chantilly porque voy a vender unas fresas con crema acá en la feria del pueblo. Y para ahorrarme unos pesos no compré la chantilly hecha mezcla lista, sino que lo voy a hacer. Y ¡puf! Se me cortó. Se me volvió mantequilla. No lo boten, señores. Guárdenlo. Ya tienen una mantequilla para consumir en su casa. Y si quieren hacer una mantequilla, van a decir, no, pero es que mira el chef lo que está diciendo. ¿Cómo voy a una chantilly que tiene azúcar le voy a poner? Pues guardar esa mantequilla. ¿Quién dijo que la mantequilla es salada? Tengo una mantequilla dulce, Gina, que cuando te invite a mi casa te voy a hacer unas tostadas francesas con esa mantequilla que vas a quedar descrestada. Entonces, ¿quieren hacer mantequilla en su casa? Cojan 1 litro de crema de leche, lo comienzan a batir aproximadamente de 15 a 25 minutos y cuando se separe ya el suero de la mantequilla, ya tienen la mantequilla lista. ¿Cómo la vamos a sacar? Receta rápida, en un bowl con agua y hielo vamos a pasar esa mantequilla a ese bowl para comenzar a lavarla, quitar el exceso de suero y lo vamos dando formas con la mano como si estuviéramos haciendo un bollito de masa o una papa rellena. Y ya allí tenemos nuestra mantequilla. ¿Quieren incorporarle sal? Le pueden incorporar sal. Mientras esté a temperatura ambiente se puede manejar. Y de esa forma recuperamos un producto que creemos dañado. Entonces, por eso, respondiendo a lo que Gina decía, se te empasta y se te pone dura la preparación con crema de leche, porque la cantidad que usaste es muy grande y hubo una reducción muy rápida y el suero se evaporó y lo que te quedó fue la grasa natural de la crema de leche. Entonces ya sabes que la próxima vez cuando vayas a hacer una pastica o una salchipapa con crema de leche, si le vas a colocar eso, no lo gratines tanto tiempo para que no se te seque. ¿Alguna duda hasta acá?
Les cuento, muchachos, entonces, como les estaba recordando ya para finalizar el módulo de hoy, que a partir de la siguiente clase vamos a entrar en el tema de los tipos de corte. Por favor, háganme saber también en los comentarios, me encanta leer sus comentarios. Si tienen alguna duda de los tipos de corte, les voy a dar carta libre para que elijan también para una clase especial que vamos a hacer, qué tipo de cocina les gustaría que les enseñe o les explique, qué dudas tienen de las clases que vimos el día de hoy. Recuerden que si quieren tener más información de estas clases, de los cursos de cocina que damos, también nos pueden seguir @chefpiso Alejo Santana en Instagram, o también comunicarse con nosotros al número del restaurante Handai Cocina Asiática al 311-651-8839. 311-651-8839. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Si en algún momento alguno quiere participar de forma presencial, las clases se dan habitualmente los días miércoles en el restaurante Handai. Para los que no conozcan la ubicación, estamos exactamente al lado de la colchonería Rangiflex, comenzando el malecón principal, a media cuadra de lo que sería calle Bodegas y a media cuadra de lo que es también el comando de la policía. Nos vemos en una próxima clase y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego.